Gracias, mi Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 9. ¿Están conmigo? Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A quiénes? Lo que les digo que repitan es clave en lo que voy a compartir. Así que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A quién? Todo hombre. No es para algunos, es para quién. Todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, enséñanos hoy tu verdad, las verdades de tu reino. Espíritu Santo, te pido que hables a nosotros. Cambia nuestra manera de pensar para que podamos ser transformados, Señor. Renueva nuestro entendimiento, nuestros paradigmas personales, Señor. Te necesitamos y necesitamos que nos hables hoy, Señor. Gracias por tu presencia. Aquella luz verdadera, Jesús dijo que Él es la luz, ¿verdad? Se refiere a Jesucristo mismo, a Jesús, su persona, a Cristo. Dice que vino a alumbrar ¿a quién? A todo hombre. ¿Y qué es todo hombre? Es todos. Todos. En todo el mundo, todos. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Se refiere a Dios mismo, al mundo que él creó, y vino para hacer luz. Pero algo ocurrió. Él estaba aquí, dice, ¿verdad? Y vino a alumbrar ¿a quiénes? Pero dice el verso 11, y lo conocemos: a lo suyo vino, a su asunto, a lo que él ya había planeado, a lo suyo vino, pero digo conmigo, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes? Los suyos no le recibieron. Y necesito que todos pongan atención, los que están atrás, los que están adentro, se salen por favor. Necesito que estén aquí hoy. Y que no estén platicando, por favor. Si es un momento con el Señor, lo tenemos con el Señor. Es necesario que entendamos esto, que parece básico. Pero si no lo entiendes, vas a seguir, estoy seguro, como muchos pueden seguir. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? Yo les pregunté al principio, ¿quiénes son suyos? ¿Quiénes se consideran su pertenencia? Creo que todos levantamos la mano. No hay conflicto con esto. La cosa es que pensamos a veces, cuando leemos este verso, estos versos, a veces como que hasta pensamos de esa gente, qué malagradecidos, qué bárbaros. Teniendo a Jesús, yo lo hubiera aceptado. A veces decimos así. ¿Alguien alguna vez pensó así? Con respecto a los que lo crucificaron, qué bárbaros, gente tal o cual. No, si yo hubiera estado, yo hubiera estado con él. Es bien fácil decir eso. Un montón de gente piensa que hubiera sido mejor aquellos que estuvieron en aquel tiempo, ¿sí o no? Sin embargo, créanme, su
suyos, y me refiero nosotros, pertenencia de Dios. El Señor últimamente, estos meses, me ha estado inquietando bastante acerca de esto, y sobre todo para esta iglesia local. ¿Sabes lo que hace falta en tu vida? La presencia de Dios. No me malinterpretes, y antes de que puedas juzgarme, espera a que termine esto. El problema, porque habla de que aquella luz vino a todo hombre, esa es una verdad, y entendemos lo que es la omnipresencia de Dios, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es omnipresente? Que está en todo lugar, ¿verdad? Su presencia está en todos lados. Dice incluso un salmo que aunque me escondiera bajo de un monte hasta lo profundo del mar, donde quiera que me pudiera esconder, ahí su omnipresencia es vasta. Él es Dios. Aquí dice, el mismo que creó el mundo vino a este mundo para alumbrar a todos. Vino a lo suyo, quiere decir, vino a alumbrar, vino a estar con los suyos, vino a lo suyo, pero los suyos, su pertenencia, no le recibieron. El problema con la iglesia el día de hoy es que nos hemos conformado, di conmigo, conformar a la omnipresencia de Dios. ¿Sabes qué es la omnipresencia? Sí, sabes que Dios está en todo lugar. ¿No es cierto? Te has acostumbrado a la omnipresencia de Dios. Desde que conociste al Señor, has estado escuchando que Dios está en todo lugar, que en China, en acá, Tú mismo, con tus hijos y los que nacimos en el Evangelio también, fuimos enseñados en base a un Dios omnipresente. ¿Sí me explico? A muchos de nosotros nos dijeron alguna vez, acuérdate que Dios te ve. ¿Verdad? ¿A ti te lo han dicho? Dios te ve, ¿verdad? Y hasta una cancioncita por ahí, Dios te ve. Hermano mío, Dios te ve. Mira bien el camino. Es verdad eso. Es verdad que Dios es omnipresente. Sí. Es verdad que todo lo ve. Sí. Es verdad que no me puedo esconder de Él. Sí. Pero vino a todos. Vino a hacer luz para quienes. Quiere decir, su omnipresencia es real. Pero la pregunta es, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso de qué sirve? Escúchenme. Antes de que juzguen, ¿eso de qué sirve? Ve a una cantina y pregúntale si sabe que Dios está en todos lados. Te va a decir seguramente que sí. Pregúntale a cualquier persona o a muchos de los que están ahora mismo pecando deliberadamente afuera si saben que Dios es omnipresente o que está en todo lugar, y seguramente te van a decir que sí. Es más, nosotros ya conociendo al Señor, ¿cuántas veces aquello que te dijeron, acuérdate que Dios te ve, está en todas partes? ¿Cuántas veces hicimos lo que no debíamos hacer, aunque sabíamos que Dios está en todas partes? ¿No? Sí. Nuestros mismos padres, nosotros a veces hemos enseñado a nuestros hijos a conformarse a la omnipresencia de Dios. ¿Y eso qué? No ha parado que piense o que deje de pensar, más bien no ha hecho que deje de pensar lo que no debería pensar, no ha hecho que deje de hacer lo que debería de dejar de hacer. A veces hasta se esconden o nos escondemos para hacer lo que sabemos que no debemos hacer, sabiendo que Dios está, ¿dónde? En todo lugar. Quiere decir
decir que su omnipresencia no es suficiente. No me juzguen, espérense tantito. Es buena, es real. Él está en todo lugar porque es su naturaleza misma. Es Dios. Nada lo puede contener. Está en todos sitios. Su luz resplandece en todo lugar. Esa es una verdad. Pero solamente a los que le recibieron. Es un asunto personal y no tiene que ver con la omnipresencia de Dios, sino tiene que ver con su presencia. Di conmigo, presencia. Pues que no es lo mismo, omnipresencia es su presencia en todas partes. Pero al hablar de presencia, y cuando la Biblia habla de su presencia, habla de su gloria, el Shekinah. Su gloria o su presencia específicamente en un lugar o sobre una persona. Quiere decir que no era suficiente la omnipresencia de Dios o que Dios esté en todo lugar. Si no, nadie hubiera pedido la presencia de Dios. ¿Sí me escuchan? Si no, nadie hubiera dicho: Señor, es que necesito que te reveles a mí. Si no, Jesús no se hubiera revelado a un Saulo de Tarso. Si no, un Moisés no le hubiera pedido: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Sí me explico? Alguien o muchos se han conformado a saber que Dios está ahí, que existe. La pregunta es: ¿eso qué ha hecho? ¿Qué transformación ha hecho en tu vida? Así como muchos aquí afuera, a los lados, que saben que Dios está ahí. Pero dime, ¿qué transformación ha habido en sus vidas? Te hago la pregunta entonces: ¿ha sido suficiente saber que Dios está en todo lugar? ¿O será que se necesita su presencia, su gloria directamente en su vida? Es diferente nosotros como padres enseñar a nuestros hijos o enseñarles, porque es una formación, decirles: órale, ve, pero Dios te ve, ¿eh? Dios te ve, y allá tú sabes. Suena bien, suena congruente, todo el mundo lo decía así, nuestros padres, abuelos, etcétera. ¿A poco no? ¿Sí? ¿O soy el único que lo había escuchado? Hasta lo has dicho de repente. Pero es muy diferente eso, porque estamos formando la omnipresencia de Dios, o que se conformen a una omnipresencia, a saber sí que Dios está en todo lugar. Pero es diferente ocuparnos en que su presencia habite, porque es lo único que nos va a garantizar, sin que tengamos que andarles diciendo: acuérdate, no. Me ocupo en que su presencia, su gloria esté dentro de su vida, y entonces no va a ser necesario que le esté recordando que Dios está en todo lugar, porque estoy seguro que su presencia está habitando en él o en ella. ¿Sí me explico? Jesús vino y había una palabra profética. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 1. Porque ya estaba dicho todo acerca de Jesús y Él vino para todos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, ¿o sí? Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes? Todos procedan al arrepentimiento. La cosa es que no todos proceden al arrepentimiento, aun cuando saben que Dios existe. ¿Qué ha hecho? ¿Has dejado de hacer lo que sabes que no debes hacer? Muchas veces no, porque no es suficiente y lo que falta es su presencia.
sepas que Dios está en todo lugar, que estés ocupándote en que su presencia, su gloria esté en tu vida y en la vida de tu familia y en la vida de tus hijos. ¿Estás conmigo? ¿Tu mente aquí? Había una palabra para él que está desde Isaías capítulo 7, el verso 14. Isaías, cientos de años atrás, y se vuelve a repetir aquí. El varón de Dios le dice a María, madre de Jesús, verso 21, capítulo 1, verso 21 de Mateo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí lo sabemos, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre, dilo fuerte, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿qué significa? Dios con nosotros. Dilo otra vez, ¿qué significa? Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién le llamó Emmanuel en toda la vida de Jesús? En toda su vida, ¿quién le llamó Emmanuel? Nadie. Entonces se equivocó el Señor, ¿o qué? Porque de hecho estaba profetizado que su nombre sería llamado Emmanuel, ¿o no? Entonces dime, ¿quién le llamó Emmanuel? Porque está escrito y profetizado que sería llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se está dejando ver la voluntad de Dios y parte de su plan en Cristo Jesús, en un nuevo pacto para nosotros, que ya algunos lo habían estado viviendo desde el pasado. Por eso hombres de Dios no se limitaban a saber que Dios los había llamado, como Moisés en una zarza, y que le dijo qué hacer, y después pues ya pues seguir con lo que, a ver cómo el Señor me va hablando. Pero llegó un momento en la vida de Moisés en la que no se conformó y dijo: Señor, quiero ver tu rostro, o sea, quiero conocerte. No me es suficiente saber que estás con tu pueblo, que me llamaste, que te me apareciste en una zarza, que me hablas y que sé hacia dónde voy. No me es suficiente. Señor, necesito verte. Y fue un clamor de Moisés que le dijo: muéstrame tu gloria. No estoy satisfecho con tu omnipresencia, Señor. Necesito seguir siendo transformado. Muéstrame tu gloria, Señor. El problema es que no todos tienen ese clamor, no todos quieren conocerlo, no todos anhelan la presencia de Dios, porque hay un conformismo, porque hemos sido enseñados, lamentablemente, a verdades incompletas. Con verdades incompletas hemos vivido. Es una verdad su omnipresencia, sí, pero no lo es todo. Su gloria es mejor, su presencia contigo. Hubo un hombre que sabía que Dios estaba con su pueblo, que estaba con su rey. Había un hombre que era levita, que era arpista y que era portero. Su nombre era Obed-Edom. Pero él quiso que la presencia de Dios, el Shekinah, su gloria, estuviera en su casa. ¿Qué Dios no es omnipresente? ¿No estaba en su casa? Cualquiera pensaría que sí. Pero fue hasta que él decidió que entrara
su casa. Y entonces dice la Biblia que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. ¿O no? La presencia de Dios había estado ahí, no su omnipresencia, nada más. El asunto fue que hubo un hombre que invitó a Dios a estar en su casa, que no se conformó a que le servía al rey, de que le servía a Dios mismo, porque los levitas habían sido llamados por Dios, ¿cierto o no? Pero hay una gran diferencia con decirle: yo quiero tu presencia en mi casa, tu gloria. No es suficiente saber lo que has hecho, que me llamaste, y saber que estás en todas partes, Señor. Necesito tu gloria. Y este hombre se arriesgó, porque ¿saben lo que sucedía si alguien se acercaba al arca del pacto, a la gloria de Dios? Morían, ¿no? De hecho, cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria, déjame ver tu rostro, Dios le dice: no te voy a dejar verlo porque morirías. Pero voy a pasar por ahí, te mostraré solamente mi espalda, parte de mi gloria, para que no mueras. Se arriesgó. Y de hecho, ¿sabes por qué el pueblo no se acercó? ¿Recuerdas lo que dice Éxodo? El pueblo no se acercó a la montaña donde estaba la gloria de Dios, su presencia, dice, porque tuvo miedo a morir. Y entonces le decían, echaban a Moisés por adelante y le decían: ve tú y habla con Dios, ya si mueres, pues mueres tú, no todo el pueblo, ¿eh? Pero el problema es que tú y yo de repente no queremos morir a lo que sabemos que debemos morir. Porque sabes que acercarte a su gloria hace que mueras. Porque sabes que acercarte a su presencia, no a su omnipresencia, a su presencia, a su persona, hace que algo muera en ti. Pero a nadie le gusta morir. O no a muchos. No hay muchos arriesgados. Pero hubo un hombre que le dijo: aunque me cueste la vida, Señor, muéstrame tu gloria. Aunque me cueste, aunque me quede ahí en esa montaña, muéstrame tu gloria, Señor. Y ninguno que esté expuesto a la gloria de Dios puede estar igual, ni es visto igual. Por eso aquí nadie me engaña diciendo que estaba en la presencia de Dios, pero viene y está así. No puede ser. No puede ser. Alguien es identificado cuando ha pasado momentos o ha estado expuesto a la gloria de Dios, a su presencia. El asunto de la iglesia es que todos piensan que Dios está con ellos, pero porque solamente piensan en su omnipresencia, que su luz está en todo lugar. Pero no nos ponemos a pensar: yo quiero recibirle, porque soy suyo, porque he sido llamado por Él. Yo quiero ser de los que le reciben en su casa. Yo sé que he sido llamado a ser levita, a ser arpista para Él, portero, pero yo quiero que su presencia, su arca esté en mi casa. Y hasta entonces, cuando te arriesgas, porque Él arriesgó a su familia también y a Él mismo. Si tenía hijos chiquitos o nietos, no sé, en un a ver, y por curiosidad que hubiera tocado el arca y hubiera caído muerto, se arriesgaban, de verdad. Pero él dijo: yo quiero, no sé, me voy a arriesgar, pero yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa. ¿No ha sucedido nada especial en tu vida en mucho tiempo? Y algunos llegan a decepcionarse de Dios, pensando que Dios no hace nada, pensando
que su presencia no es tan extraordinaria o tan favorable o tan hermosa o tan poderosa, porque solamente has vivido con la omnipresencia de Dios, mas no has permitido que su presencia esté en tu casa. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sigue siendo la historia hoy de la iglesia. Ha venido a lo suyo y los suyos muchas veces siguen sin recibirlo. Siguen sin estar expuestos a su presencia, aún cuando estaba declarado y profetizado: va a nacer un niño y su nombre va a ser Emmanuel, llamará su nombre, que traducido es, y jamás le llamaron así. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Si nos vamos al último capítulo, o a los últimos capítulos, en el capítulo 27 nos declara algo. Pero antes de que lo busques, ¿qué es lo que hacían en el templo con el arca del pacto? Sabes que había 3 secciones, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había? Yo te hago esta pregunta entonces: ¿para qué Dios establece un tabernáculo si estaba en todas partes? ¿No? ¿Por qué Dios establece un tabernáculo donde había un lugar santísimo y donde habitaba su gloria, su presencia ahí? ¿Que no Dios era un Dios de todo el mundo? ¿Que su presencia no estaba en todas partes? Sí, pero te das cuenta que desde el principio su naturaleza, quiero que entiendas esto, por favor. Mírame acá. Su presencia, su omnipresencia es su naturaleza. Nadie se puede esconder de él, ni nada. Su omnipresencia, estar en todo lugar, es su naturaleza. Pero su presencia es nuestra decisión. Amén. ¿Por qué entonces debía establecer un lugar y personas específicas sobre las cuales venía y habitaba? ¿Por qué establece un tabernáculo si estaba su presencia en todo el mundo? Porque Él quería que entendiéramos hasta este día que no es lo mismo su omnipresencia que su gloria, su presencia. Y que, por cierto, para que su presencia permanezca debe haber una forma de vida de nuestra parte. Por eso nadie podía acceder al lugar santísimo, a su presencia, si no estaba santificado. Por eso no nos gusta y no nos gusta hablar de esto. Y por eso de repente no tomamos el riesgo, porque el riesgo es santificación, y la santificación te lleva a morir a ti mismo constantemente. ¿O no? ¿Qué sucedía en este tiempo de Jesús todavía en el templo? Había un atrio, lugar santo, y un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ese lugar era tan fuerte, tan poderoso, que acuérdense que el sumo sacerdote que entraba una vez al año, entraba con campanitas en los pies para escuchar si todavía seguía caminando, y atado con una cuerda, por si no estaba bien santificado, moría ante la presencia de Dios. Entonces había que sacarlo jalando la cuerda. ¿Qué le sucedía a alguien si se exponía a la gloria de Dios, a su presencia? ¿Qué le pasaba? Sucedió algo. Capítulo 27 de Mateo.
con esto termino. Capítulo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, quiere decir murió. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sabes por qué sucedió todo esto? Porque la gloria de Dios había sido expuesta a todo el mundo. Ya no era su omnipresencia. Al rasgarse ese velo, entonces quiere decir que su gloria estaba expuesta a todos los que estaban ahí sirviendo en el templo. Imagínate, quiero que imagines la escena. Los levitas, sacerdotes sirviendo en el templo, y de repente sienten ese temblor y ven cómo se parte el velo que separaba la gloria de Dios con todo lo demás. Y de repente, al ver que no han caído muertos, porque al ver que se rompe ese velo, corran por sus vidas. ¡Ah! Imagínense el corredero, porque sabían lo que representaba. Era como una radiación, como algo que te fuera a matar. Tú y yo, si sabemos que en un lugar hay radiación y se rompe la puerta, ¿qué harías? ¿Te quedas ahí parado? Corres, ¿no? Era lo mismo. Era la radiación de aquel tiempo, por decirlo así.